los conectados. Muy buenos días a todos los que están conectados. Estoy viendo ya una cifra de más de 170 colegas que están conectados. Esta es la segunda semana consecutiva que damos secciones, una sección de capacitación y entrenamiento para todos los colegas de Argentina, para todo el personal médico. Este es un trabajo que la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con los ministerios de salud, con las direcciones de los ministerios de salud, apoyan constantemente ante la situación de transmisión intensa que se está dando en estos momentos en varios países del sur de las arbovirosis en general. Tenemos importantes brotes en varios países suramericanos, y Argentina pues no escapa con una transmisión bastante intensa de dengue en este primer semestre. Voy a dar las palabras, vamos a estar conectados. La actividad de hoy tiene de este taller dos secciones importantes. Una primera sección donde se les va a hablar de las distintas herramientas que están desarrolladas para estos procesos de educación continuada. Estamos tratando de no ver dentro del proceso como un momento puntual y terminó, sino dar la posibilidad con distintas herramientas, un paquete de cooperación que se está ofreciendo a los países. Vamos a hablar de eso el doctor Gamaliel Gutiérrez, y posterior ya vamos a caer específicamente en lo que es diagnóstico clínico y manejo de pacientes con sospecha de dengue a cargo de la doctora Anabel. Nuestro colega de país, el doctor Wilmer Marquiño, no va a poder estar porque está afectado con una infección respiratoria importante y está totalmente a fondo. Entonces, doy la palabra, Goyo, por favor, para que hagas la apertura oficial del evento por el país. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todo el equipo de la Organización Panamericana de la Salud por apoyarnos en este momento. La verdad es que para nosotros es una excelente oportunidad. Hay distintas iniciativas, estrategias, líneas de trabajo en relación con, en este caso, con capacitación para afrontar de la mejor manera la epidemia de dengue actual y las que vengan en el futuro. Yo creo que esto, como decía José Luis recién, es un puntapié para poder aprovechar distintas herramientas. También al mismo tiempo se están dando charlas, conferencias desde las sociedades científicas que están apoyando mucho también esta tarea, y esta actividad de hoy, que como dijo José Luis, es continuidad de la que ya se empezó la semana pasada, que tenía que ver con la organización, reorganización de los servicios en el marco de brotes y epidemias por arbovirus, y en nuestro caso por dengue en particular, y hoy el abordaje clínico. Nos parece que es sumamente importante, les agradecemos por eso, les agradecemos desde la Dirección de Epidemiología, la Dirección Nacional, la Subsecretaría, la Secretaria de Acceso a la Salud, que no pudo ingresar para hacer esta apertura, pero que está conectada desde el link general, y la Subsecretaría, y por supuesto de nuestra ministra, porque vemos que en esta cooperación con la Organización Panamericana de la Salud nos resulta súper enriquecedor, porque, como decía recién José Luis, la idea de estas charlas no es que queden en ellas solamente, sino que podamos mantener un contacto entre los colegas de distintos países, con la organización, etcétera, para poder hacer consultas, para poder tener un intercambio a través de una red dentro de la plataforma OPS, que también estamos tratando de impulsar en conjunto. Bueno, con todo, no les quiero robar más tiempo. Lo más importante es lo que tengan para decir los expositores. Lo que sí quería solo recalcar es que es un horario difícil para los servicios de salud, porque es la plena actividad, con lo cual muchas de las personas que quizás estén interesadas lo van a poder ver, si no pueden estar hoy, en la página del Ministerio de Salud, que lo vamos a colgar cuando tengamos la copia de esta grabación. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias a todo el equipo, y los escuchamos atentos. Gracias, Goyo. Pues entonces vamos a dar inicio. Solo una información. En las últimas 3 actividades realmente que se han dado, son frecuentes ya y cotidianas estas capacitaciones con distintos países. Ha habido algunos problemas con el sistema.
Inclusive hemos usado dos sistemas diferentes y los dos nos han dado problemas. En estos momentos, como ustedes ven, el chat no sabemos por qué está desactivado. Entonces, preguntas y respuestas está activado, está funcionando bien. Debajo de sus pantallas, en el Zoom ven la Q y A, entonces question and answer, y por ahí pueden escribir. Ya hay muchos que están escribiendo, dando saludos, etcétera, etcétera, pero cualquier problema pueden utilizarlo por ahí. La otra opción que van a tener es levantar la mano cuando demos para comentarios o preguntas, cuando son cifras ya que superan los 100 o 200, como es el caso ahora. Es frecuente que no sea fácil manejar dando la palabra a muchas preguntas que pueda haber. Entonces, voy a estar conduciendo toda la actividad y como panelista que voy a estar, vamos a estar atentos a sus preguntas. Opto porque usen la opción de preguntas y respuestas. La primera conferencia que tenemos en el día de hoy va a estar a cargo de Gamaliel Gutiérrez. Gamaliel es funcionario de la organización desde hace varios años, es médico epidemiólogo y está a cargo, es epidemiólogo clínico, ha dedicado sus últimos años a la investigación y el trabajo en dengue y lleva unos 7 años en el programa regional trabajando todo el área de la estrategia de gestión integrada con mayor énfasis en la parte de epidemiología clínica. Entonces, Gamaliel, tienes la palabra para hablar sobre las nuevas herramientas para el apoyo a la atención clínica en chikungunya, Zika y dengue. Adelante. Listo. Muchas gracias, doctor San Martín. Muy buenos días, doctor. Un momento, Gamaliel. Los ¿Sí? micrófonos están silenciados todos para evitar esas interferencias. Y una vez que levanten la mano, se les dará la palabra. Veo 2 manos levantadas de Leandro y de Karina. Imagino que a esta altura no hay preguntas todavía que realizar con respecto a las conferencias, pero esa es la vía que van a utilizar. Como pueden ver, se puede levantar y bajar la mano por ahí. Vamos a iniciar la primera conferencia y en la medida que levanten la mano para ya en la sección de preguntas y respuestas, se van a ir activando sus micrófonos. La coordinadora va activando los micrófonos cuando se levante la mano. Adelante, Gamaliel. Sí, bueno, muy buenos días. Tal como mencionó el doctor San Martín, vamos a presentar un poco sobre las herramientas que tiene actualmente la Organización Panamericana de la Salud para apoyar desde la parte clínica principalmente, lo que es el diagnóstico clínico y manejo de pacientes. Voy a compartir mi pantalla. Me dan unos segunditos y me dicen si se mira en modo de presentación. Sí, está bien, Gamaliel. Lo primero que vamos a presentar, esta va a ser algo bastante corto, es qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que actualmente tenemos en apoyo y posteriormente voy a presentarle los próximos pasos, qué es lo que estamos trabajando para publicar de manera próxima. Mencionarles que todos los esfuerzos que hacemos en herramientas que desarrollamos siempre bajo la estrategia o el marco de trabajo de la estrategia de gestión integrada para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales, que es conocida como arbovirus. Como ustedes pueden ver, esta estrategia tiene varios componentes. Uno de ellos es la parte clínica, que se llama atención al paciente. Y en este sentido, nosotros tenemos un paquete, algo que hemos denominado un paquete de cooperación técnica, con el sentido de fortalecer estas capacidades a nivel nacional, a nivel subnacional, que tengan que ver con todo lo relacionado al diagnóstico clínico y manejo de casos tanto de dengue, chikungunya y Zika. Este paquete tiene 4 líneas de trabajo. La primera es el desarrollo de documentos técnicos que sirvan para este diagnóstico clínico y manejo. En este sentido, tenemos las directrices para el diagnóstico clínico y tratamiento del dengue, el chikungunya y Zika, que es una de nuestras publicaciones más recientes. Estas guías fueron desarrolladas bajo metodología GRADE. Tomaron 2 años de trabajo aproximadamente y la revisión de más de 17,000 artículos científicos. La guía responde, como toda guía GRADE,
a 12 preguntas claves o 12 preguntas pico específicas. Y las preguntas van desde lo que es elementos clínicos para el diagnóstico y diagnóstico clínico diferencial, elementos relacionados a los criterios de hospitalización o cuáles son aquellos elementos clínicos que le ayudan al médico a identificar el paciente que está progresando a formas graves, pero también la guía incluye preguntas específicas sobre manejo de casos que tienen que ver con la importancia de la hidratación oral temprana e intensa, de la hidratación parenteral y otros elementos de tratamiento relacionados al uso o no, por ejemplo, de inmunoglobulinas o de corticoides. Yo les insto a que revisen el documento, está en la página web de la OPS, pero igual esta presentación se las vamos a compartir y en esta presentación cuando ustedes señalan en cada una de estas figuras, automáticamente los lleva al enlace de descarga de estos documentos. Es un documento bastante técnico, con mucha información científica y con todo ese respaldo científico o basado en evidencia necesaria para la publicación. Tenemos estos otros documentos que todavía están vigentes, como es el instrumento para el diagnóstico y la atención a pacientes con sospecha de arbovirosis, de los circulitos, que tiene las 3 enfermedades o el grueso del documento aborda tanto lo que es dengue, chikungunya y zika. Y tiene más una estructura de lo que como médicos y clínicos estamos más acostumbrados a ver, y no tanto basado en preguntas pico, como las que se usan en la metodología Gray. Las guías de dengue, que todavía siguen vigentes, mucho de su contenido, y recientemente hemos puesto a manera de resumen, también en la página web de la organización, algoritmos para el manejo de los casos clínicos de dengue, y más recientemente pusimos en línea un documento que resume lo que es la definición de caso, la clasificación clínica y fase de la enfermedad para chikungunya. Este documento que ustedes ven acá igual fue basado en una revisión sistemática que hizo la Organización Panamericana de la Salud. La segunda línea de trabajo de este paquete que les mencioné son los cursos de autoaprendizaje en línea. Lo mencionamos un poco durante la conferencia anterior. Tenemos actualmente el curso de dengue, el cual fue lanzado en agosto del 2020 y desde su lanzamiento hasta la fecha tenemos ya más de 120,000 personas registradas, casi 90,000 de ellos ya con su certificado. Este curso es completamente gratuito, tiene 20 horas de aprendizaje y el nivel es entre intermedio y avanzado. El curso cuenta con 7 módulos desde todos los aspectos de la clínica, incluso cosas de epidemiología, pero también hay un módulo sobre lo que tiene que ver con la organización o la importancia de la organización de los servicios de salud enfocado o desde el punto de vista del clínico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué condiciones se debe referir un paciente que llega a una unidad primaria hacia un hospital, por ejemplo? Todo ese proceso de estabilizar al paciente antes de enviarlo a una unidad superior. Estas 2 gráficas muestran el total del curso, cómo ha venido las personas tanto registrándose y aprobando. Y esta chiquitita de acá que les estoy mostrando es Argentina hasta los datos del día de ayer. En Argentina ya se han registrado un poco más de 2,600 y podemos ver que en las últimas semanas pues hay un repunte de personal que se está registrando. Yo insto a todos los profesionales de la salud que por favor hagan este curso. Si conocen colegas que no se pudieron conectar a la sesión de hoy, por favor compartan esta información. El curso, como les digo, es completamente gratuito y al aprobarlo recibirán un certificado que está firmado por el director de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Jarbas Barbosa. La tercera línea de trabajo que nosotros tenemos dentro de este paquete clínico es que estamos trabajando en la conformación de redes nacionales de expertos clínicos. ¿Pero qué son estas redes? Estas redes es, tal como se dice su nombre, pues una red de profesionales de la salud de cada país, expertos en este tema, que viene, o el sentido es transferir conocimiento en forma de una cascada. Comenzamos con la conformación a nivel de nacional, o sea, quiénes serían aquellos referentes nacionales y dependiendo de la estructura o la división administrativa y de salud del país,
Después vendrían los referentes a nivel de regiones sanitarias o a nivel de departamentos, y así sucesivamente se va bajando hasta los niveles más locales, por ejemplo, municipios o incluso unidades de salud. Estas redes están o deben de estar bajo la coordinación directa de las autoridades de salud de cada país, y los miembros de la red son por eso mismo designados por las autoridades de salud. Como les dije, lo importante o el sentido de esta red es esa transferencia tecnológica, y cuando hablamos de transferencia tecnológica nos queremos referir a transferir conocimiento. A través de estas redes nosotros trabajamos lo que es la estandarización y el manejo de casos a nivel de los países, porque ya hemos visto en las evaluaciones que incluso dentro de un mismo país el manejo de casos varía, y eso es algo o hemos visto que es uno incluso de los factores que está asociado muchas veces a lo que es mal manejo de la enfermedad. Nosotros como OPS lo que hacemos es garantizar un programa de educación continuada a los miembros de esta red, y todo con una misma finalidad de evitar las muertes. Este mapa simplemente representa los países en que ya venimos o hemos establecido estas redes a diferentes niveles. Países como México o Venezuela o Ecuador ya tienen estas redes a nivel subnacional, incluso hasta municipio, pero hay países que todavía solo las tenemos creadas a nivel nacional. Tal como les mencioné, los miembros de la red tienen acceso a un programa de educación continuada, y en este sentido es la cuarta línea de trabajo que tenemos dentro de este paquete, que es el aula regional para capacitadores. Esta aula, yo les voy a hacer un recorrido chiquitito en tiempo real, pero es un espacio dentro del campus virtual de salud pública de la OPS donde realizamos diferentes actividades. Incluso la de hoy ya va a estar completamente grabada con todo el material y accesible a esta aula. El aula la abrimos en el 2021, y hasta la fecha ya tenemos registrados 29 profesores 29 profesionales de la salud que hacen la función de profesores internacionales, como por ejemplo la doctora Anabel, que hoy nos acompaña, y tenemos en total 231 profesionales de la salud que ya han sido designados por los ministerios para tener acceso a esta aula. Solo en el 2022, a través de esta aula, logramos capacitar un poco más de 1,300 profesionales de la salud en diferentes países. Entonces, yo voy a hacer una pequeña pausa acá para hacer un recorrido en tiempo real del aula, y como pueden ver, este es un navegador, y lo que pueden escribir es campus de salud pública de la OPS, y generalmente es la primera opción. Y esta es la página principal del campus. Lo primero que tienen que hacer ustedes es iniciar una sesión. Cualquier clave, digamos, si ustedes ya se registraron en el curso de dengue, ustedes ponen esos datos aquí. Yo voy a entrar como funcionario de OPS. Y en la página principal, ustedes bajan un poco y podrán ver que aquí tienen algo que se llama aulas virtuales. Vamos a la aula que es la de nosotros a nivel regional. Y otra vez el sistema nos pide hacer un ingreso, porque como les dije, esto ya es privado, no es público, a diferencia de lo que es el curso. Hacemos otra vez un ingreso, y el sistema automáticamente ya me lleva a lo que es el aula. Este es el aula como tal, esta es la página principal del aula, y el aula tiene varias secciones, no solo es para los clínicos. Tenemos para los gestores, para los epidemiólogos, la parte clínica, que es la atención al paciente, laboratorio, manejo integrado de vectores y lo relacionado a medio ambiente. Nos vamos a enfocar en la parte de atención al paciente. Y ustedes pueden ver aquí que ya cambió un poco la pantalla, y estamos hablando de que esto primero son los temas básicos que ustedes pueden tener acceso. Fisiopatología del dengue, manifestaciones clínicas, definición de casos, todo lo relacionado a recomendaciones para el tratamiento, que va a ser uno de los temas abordados el día de hoy. El dengue asociado a comorbilidad o una condición como embarazo, por ejemplo. Hay una guía, esto no sale en el curso de dengue, por ejemplo. El tema 6 de acá es una guía para la discusión de casos graves y análisis de fallecidos de casos de dengue, y el tema que tiene que ver con la organización de los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, para cada tema, yo voy a dar clic aquí, y ustedes como usuarios tienen dos opciones. Pueden descargar la presentación, simplemente dan clic aquí y ustedes ven cómo rápidamente aquí ya se ha descargado el material en PowerPoint. O si ustedes quieren ver un video de
cómo se hizo este tema, simplemente dan play aquí. Esto, como pueden ver, es un canal de YouTube de la organización. Entonces, ustedes como usuarios le pueden dar clic aquí y después con su propia cuenta de YouTube, incluso pueden descargar el video y usarlos en sus propios procesos de capacitación. Además, en el aula, vamos a ir al inicio acá, tenemos todos estos materiales, estos documentos técnicos que les mencioné, los algoritmos, las guías, están aquí. Solo dan clic en cada uno de ellos y la descarguen de manera rápida. Hay un foro de discusión. Si a ustedes les interesa discutir un tema o algo, pues lo pueden poner acá y nosotros tenemos profesores que van a dar respuestas de manera oportuna a cualquier inquietud. Y tenemos lo que es el repositorio de los eventos realizados. Cada una de estas sesiones en vivo, la mayoría las tenemos aquí grabadas. Por ejemplo, el tema de dengue con infección, aquí se aborda incluso la parte de dengue y COVID, por ejemplo. Y así diferentes temas desde chikungunya, Zika, un tema sobre exantemas infecciosos en la infancia, y diferentes temas de interés que nosotros hacemos en vivo y que sabemos que a veces no todos se pueden conectar y entonces procuramos siempre tener un repositorio de estas actividades. Tenemos, por ejemplo, la actividad pasada, aunque no tenemos el video porque tuvimos problemas con la grabación, pero sí ustedes pueden descargar la agenda, la presentación que se hizo, etcétera, etcétera. Igual va a ser para la actividad de hoy. Y por último, solo mencionarles que en esta aula ustedes pueden intercambiar información entre los usuarios. Por ejemplo, si alguien quisiera contactar a la doctora Anabel Alfaro, simplemente la buscan acá. Y aquí está la doctora Anabel, dan clic en su nombre y le pueden dar un mensaje directo y decirle, doctora, me interesó su tema, me gustaría tener otros contactos con usted, y le pueden escribir y a ella le va a llegar un correo al respecto. Entonces, esta aula no solo facilita el material que puede ser utilizado por ustedes en los procesos de capacitación, sino también que es un intercambio que pueden utilizar para consultar con expertos, ya sea de su propio país o expertos de otros países. Yo aquí me voy a detener, pero estoy al tanto de otras preguntas. Ah, perdón, me falta lo de los próximos pasos. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Estamos trabajando actualmente en un curso en línea, tal como tenemos el de dengue, para lo que es el diagnóstico y manejo clínico del chikungunya. Y estamos trabajando en la actualización de este documento, donde ya incorporemos de manera más visual algoritmos de manejo, pero incluso algoritmos ya de manejo en poblaciones con una condición especial. Por ejemplo, el adulto mayor, que sabemos que no se le puede pasar la misma cantidad de líquido, o la embarazada. E incluso este nuevo documento pues ya va a estar contenida todo lo que es la actualización de los últimos revisiones sistemáticas que hemos hecho dentro de la organización. Entonces, ahora sí, yo me detengo. Siempre el mensaje, más del 95% de las muertes por dengue son prevenibles. Muchas gracias y estoy a la orden. Este es mi correo, si cualquier consulta que deseen hacer posterior a esta capacitación. Gracias. Muchas gracias, Gamaliel, por tu presentación. A manera de información, se han estado pidiendo los links y los enlaces para alguna de estas actividades, sobre todo para la parte de algoritmos, y dos aclaraciones adicionales. Ahora vamos a poner el chat. El chat parece ya estar activado para todos. Si se puede escribir en el chat, aparte de preguntas y respuestas. El aula virtual no es abierta a todo el personal médico, paramédico en los países. El aula virtual está reservada para los equipos de capacitación que se están conformando en las redes nacionales. Y bueno, Argentina está dando pasos en estos momentos para conformar su red. Es una red de expertos, es un programa nuevo realmente que se ha activado hace relativamente corto tiempo, vamos a decir que hace unos 6-7 meses que está aumentando en proporción con distintos países. Sin embargo, lo que es curso, y inclusive para venir acá para esta conferencia fue un requisito pues entrar y pasar el curso de dengue que está de manera virtual en el campo. El curso sí es abierto para todo tipo de personal, inclusive las cifras ustedes vieron, la gran cantidad de enfermeras, inclusive personal administrativo encargado de la gerencia que está teniendo acceso al curso.
Y voy a pedirle a Gamaliel que ponga los links aquí en el chat ahora y lo distribuya todo con la posibilidad de tener acceso a esa información. Adicionalmente, Gamaliel también añade el link de la página web de dengue, porque dentro de la página web, que es pública, ustedes van a tener acceso, son herramientas, van a encontrar dentro de ella muchas herramientas, guías, normativas, flujogramas de los distintos componentes, no solo de dengue, laboratorio. Había una pregunta de vectores. Hay elementos ahí de lo que es el manejo como tal y documentos técnicos tanto en la de dengue como en la parte de, entomológica. Entonces, también es una fuente muy rica de información actualizada y las últimas guías que han salido de los distintos componentes están ahí disponible, que también lo vamos a ponérselo en el chat para que ustedes accedan ahí. Y el tercero es la plataforma virtual en salud, conocida como PLISA, que ahí van a encontrar toda una gran cantidad de información pública que los países comparten, está consolidada desde esa plataforma de la OPS, en trabajo conjunto con los países, y cada vez más se va nutriendo de una información que es muy útil para la toma de decisión, pues ver qué está sucediendo en los países colindantes, qué intensidad tienen los brotes, qué daños están causando en cuanto a mortalidad, qué serotipos están circulando, etcétera, etcétera. Entonces también te voy a pedir, Gamaliel, que compartas este link ahí. Hay 3 manos levantadas. Nelson Montero, puede levantar y bajar la mano. Yo voy a hacer una prueba con Rita, por favor. Dale la palabra a Nelson. Ya la tiene habilitada, doctor. Él puede Tiene habilitado su tocar. micrófono, Nelson, si No. tiene algún comentario, alguna pregunta. Si puede prender su micrófono, por favor. También Leandro Alzuri tiene la mano levantada y Romina Diana. Se han habilitado sus 3 micrófonos. Si alguno tiene alguna pregunta, si no, sencillamente pues nos baja la mano para saber que no la levantaron. No hay preguntas. Si ¿No tienen preguntas? pueden abrir su micrófono. Nelson, Leandro, Romina. Ok. Entonces, si no tienen preguntas, y vamos ya a pasarlo a las... Dionisio, levantaste la mano. Por favor, Rita, habilita. Hola, hola, buen día, ¿me escuchan? Perfectamente, Dionisio. Bueno, mi pregunta tenía que ver fundamentalmente con respecto a cuál es el manejo que se está haciendo en el manejo del vector. En este momento, acá en Argentina, hay un brote de dengue y en Salta está corriendo el dengue 1 y el dengue 2. Yo trabajo en un ambiente semiurbano, en una zona de Salta, zona norte del país de Argentina, y en una cárcel, fundamentalmente, principalmente, y tengo mucho espacio que está dedicado al cultivo. Entonces mi pregunta tenía que ver, ¿cómo hacemos para manejar el vector? ¿Cuáles son los productos que se están usando para tratar de evitar de que el mosquito no pueda generarse o mantenerse en el ambiente? Algún tipo de insecticida, al margen del descacharrado, al margen de eliminar las zonas donde hay agua, donde este puede vivir, pero ¿qué se usa o cómo se usa o cuál sería la mejor estrategia para que el mosquito no pueda desarrollarse? Sí, Dionisio, yo te escribía en preguntas y respuestas, te daba respuesta. Realmente la actividad de hoy está concentrada con manejo de paciente y tratamiento de paciente. Tu pregunta es sumamente importante, lo que es control de vector. Yo te escribí ahí que se puede contactar algo inmediatamente, directamente o con la Dirección Nacional, el área de control de vectores, porque es una pregunta que la respuesta es amplia. Hay una infinidad de actividades que se hacen en control de vector. Hay políticas nacionales de selección de plaguicidas, estrategias seguidas. No te pudiera dar la respuesta en estos momentos porque ocuparíamos un tiempo importante y no es la conferencia impartida, pero lo dejamos anotado y vamos a canalizarlo directamente tanto con la parte nacional como la parte nuestra. Y te comentaba también que es un tema sumamente importante. Por estas secciones de webinarios se pueden también abordar estos temas, otros temas específicos, tanto en vigilancia como en control
de vectores como en flujogramas de laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, ya había mencionado un programa de educación continuada y es un tema que puede ser en otro momento abordado. Así que te difiero la respuesta en favor de el tema central, que es tratamiento y manejo de pacientes. Y me Buenísimo, buenísimo. pero quedamos con Agradeceré tu que contacto. me envíe algún tipo de info o cómo contactarme con ustedes. Te agradezco, doctor. Cómo no. Y quedamos con tu contacto. Aquí tenemos el registro de tu correo también para tener contacto directo. Entonces, voy a dar la palabra a la doctora Anabel para el tema de diagnóstico clínico y manejo de pacientes con dengue. Anabel lleva años trabajando, es médico, infectóloga, emergencióloga, costarricense, lleva muchos años trabajando el tema de dengue y es miembro muy activo del Grupo Técnico Internacional de Dengue y Arbovirus y ha realizado una infinidad de misiones de trabajo técnico tanto en la elaboración de las estrategias como tal, como en las respuestas a brotes, en procesos de capacitación, evaluación, apoyo técnico asistencial en distintos países de la región. Con una vasta experiencia en este tema de manejo del dengue, de chikungunya y de Zika. Entonces, Anabel, adelante, tienes la palabra. Se ve muy bien tu presentación. Por favor, pasa al modo de presentación y adelante. Su micrófono, por favor, doctora, está apagado. Si lo puede prender. Un saludo para todos los que están conectados. Esta es la primera parte de una cantidad de capacitaciones que vamos a estar brindándoles. En el dengue, lo que voy a desarrollar hoy tiene la siguiente agenda. Como verán ustedes, es corta, no extiende todo el manejo. La idea es que esto se presente en discusión y muchas preguntas de parte de ustedes. En términos generales, pues el dengue es producido por un virus y hay 4 serotipos, 4 oportunidades de que a las personas les dé dengue. Es una enfermedad febril aguda que sí les he de decir que dura menos de 7 días. El 80% de las infecciones son asintomáticas. Y el dengue es una sola enfermedad con manifestaciones clínicas diferentes que la convierten en una enfermedad sistémica y dinámica que se va transformando en la evolución. Ahora, lo que toda la vida nos hemos preguntado es ¿por qué un paciente con dengue puede fallecer? Hay algunos factores que influyen en la evolución y están pues los extremos de la vida. Está el fenotipo, hay ciertas personas afrodescendientes que tienen cierta protección. Hay características del virus, como es la virulencia de la cepa infectante y la carga viral, son importantes, así como la presencia de mutantes de escape y las variaciones en el potencial epidémico de la enfermedad. Sin embargo, las particularidades del huésped son los principales determinantes. La respuesta del huésped es decisiva, pudiendo ser protectora contra un determinado serotipo que se mantiene durante toda la vida. Es decir, si me dio serotipo 1, nunca más en la vida me va a volver a dar el serotipo 1. Entonces, ante una infección por un serotipo diferente, aparecen o aumentan otros anticuerpos subneutralizantes, y estos son los anticuerpos heterotípicos, que paradójicamente lo que hacen es facilitar la entrada del virus al monocito a través del receptor FC y permite que se multiplique en el interior y son liberadas la carga viral de manera exponencial. Y este es el principal mecanismo que influye en la infección secundaria, que sea la que con mayor frecuencia puede progresar a la forma grave. En paralelo, el monocito activado produce una cantidad de citoquinas
factor de necrosis tumoral y otros, cuya acción conjunta sobre los endotelios y demás células del organismo va a constituir el principal mecanismo fisiopatológico del dengue grave, que lo vamos a ver aquí en un esquema que es importante, porque la fisiopatología del dengue hay que entenderla para poder aplicar el manejo correcto. Entonces, esta interacción transitoria de las células del endotelio vascular dura de 24 a 48 horas. Generalmente inicia, para el que progresa de esta forma, al descender la fiebre, como lo veremos, con un cuadro clínico. Tenemos algoritmos que se aplican en esos pacientes. Si no se detecta oportunamente y no se maneja correctamente, pues esto evoluciona a una hipovolemia, pasa a un shock reversible, a un shock irreversible y la falla multiorgánica, que es la causa de muerte más frecuente. Y como lo ven, ningún paciente con dengue con signos de alarma que esta base debería de fallecer, porque el manejo es muy fácil. Otro aspecto importante es conocer las fases de evolución de la enfermedad y cuánto dura cada fase de estas. Porque esto lo tenemos que aplicar cada vez que estamos evaluando un paciente. Tenemos 3 fases, la febril, la crítica y la recuperación, que voy a explicar detenidamente. La fase febril dura menos de 7 días. Generalmente los pacientes con dengue inician con una fiebre alta, súbitamente, con un cuadro clínico muy florido. El paciente se siente muy mal con todos los síntomas y especialmente el adulto. Van a ver ustedes, puede ser difícil distinguir clínicamente un dengue de otras arbovirosis o de otras enfermedades febriles. Sin embargo, es importante aplicar las definiciones de caso que son muy claras en las arbovirosis y que nos permiten llegar a un diagnóstico certero. En esta fase es imposible predecir si el paciente va a evolucionar a una curación o a gravedad, por lo que es necesario estar controlando seguidamente este paciente. Van a ver ustedes hasta que desaparezca la fiebre sin usar ningún antipirético. La principal complicación aquí es la deshidratación. La segunda fase, que sería la fase crítica, he de advertir que cuando la fiebre baja o desaparece, el enfermo puede mejorar de la enfermedad, y esto se presenta en la mayoría de los pacientes, van a ver ustedes, o por el contrario, evolucionar a la fase crítica. Y esta fase crítica dura 24 a 48 horas. Y muy bien la expliqué ya en la fisiopatología, y ahí pues se presenta un deterioro clínico y aparecen los signos de alarma que los voy a explicar posteriormente, que son clínicos y que indican el inicio de la extravasación, ya explicado en la fisiopatología. Y aquí en esta fase el principal riesgo es progresar a un shock irreversible y fallecer en ausencia de un tratamiento correcto, teniendo pues datos clínicos que nos indican que el paciente está evolucionando hacia una fase crítica. La tercera fase es la fase de recuperación, y esta fase dura de 48 a 72 horas. Aquí ya desapareció la extravasación, tiene lugar una reabsorción gradual de este líquido extravasado, que retorna al compartimento del extravascular al intravascular. En estos casos, el paciente mejora su estado, se recupera el apetito, mejoran los síntomas que tenía, se estabiliza el estado hemodinámico y aumenta la diuresis. Y algunas veces, algunos pacientes pueden presentar un prurito tardío, que se llama islas blancas en un mar oscuro. La complicación más frecuente aquí, de esta fase de recuperación, en la cual ya el paciente no está extravasando, es la hipervolemia, asociada a una administración exagerada y tal vez con una no vigilancia continua del paciente en la fase anterior, o que continúen
pasando líquidos cuando ya el paciente dejó de trabajar en esta fase. La clasificación actual es una clasificación clínica. No necesitan ustedes ningún examen de laboratorio o gabinete, se puede aplicar en cualquier lugar que ustedes estén trabajando. Y como les decía, el dengue es dinámico, va variando, y la clasificación es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave. Un paciente hoy puede tener un dengue sin signos de alarma, mañana ya puede tener un dengue grave y en 3 días, si no aplicamos tratamiento, podría haber fallecido porque es una enfermedad muy dinámica que requiere una evaluación muy metódica y continua del paciente. La definición de caso sospechoso es importante tenerla en cuenta y nos referimos a la persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días en zonas con transmisión de dengue y presenta una fiebre aguda, habitualmente menor de 7 días, que tiene 2 o de las demás manifestaciones. Náuseas o vómitos, podría tener un exantema, podría tener cefalea o dolor retroocular, mialgias o artralgias, podría tener petequias o la prueba de torniquete, que es la producción de petequias aplicando o realizando la prueba de torniquete, leucopenia en el hemograma o cualquier signo de alarma o cualquier signo de gravedad. Entonces, muy importante unificar y que todos los que están atendiendo los pacientes manejen la definición de caso sospechoso, porque esto les va a permitir detectar, notificar e iniciar el manejo oportunamente de los pacientes. En los niños se considera como caso sospechoso todo niño que reside en una zona donde hay casos de dengue o ha estado ahí los 14 últimos días y presenta un cuadro febril agudo menor de 7 días y que no tiene un foco aparente. Entonces eso es importante tomarlo en consideración. El dengue con signos de alarma es todo caso con dengue que cerca de la caída de la fiebre presenta al menos uno de los siguientes síntomas que vean que todos son al alcance de un clínico, excepto tal vez el laboratorio. Entonces la presencia de uno nos permite hacer diagnóstico de dengue con signos de alarma y ya pensar automáticamente que el paciente está trabajando y que debe aplicarse un protocolo. Voy a explicarlo detenidamente porque es importante entenderlos para así podérselos explicar al paciente cuando los tengan ustedes. Tal vez el más frecuente es este dolor abdominal intenso, sostenido, continuo, en el cual ustedes verán un paciente en una posición de defensa. Es un paciente que no quiere comer, es un paciente que de veras se ve agudamente enfermo. Es un dolor reflejo de este líquido extravasado que irrita los plexos nerviosos en la región retroperitoneal y también hay una inflamación de la capa serosa de las asas intestinales. Es tan intenso que puede confundirse con un abdomen agudo, con una colecistitis, una apendicitis o un embarazo ectópico, inclusive una trombosis mesentérica. Entonces, es importante conocer que no se alivia con ningún fármaco. Se comienza a aliviar cuando se aplica el protocolo, van a ver ustedes cuando lo llegue a explicar, del paciente con signos de alarma. Aquí es importante recordar, porque a veces son tentados a usar varios medicamentos que no están recomendados, que no van a aliviar ese dolor. Otro aspecto importante es que generalmente ustedes lo van a ver, el paciente con dengue le duele el abdomen y está comiendo. No, el paciente con signos de alarma tiene un dolor tan fuerte que no está ingiriendo alimentos. Los vómitos persistentes son vómitos frecuentes que no le permiten al niño o al adulto recibir una hidratación adecuada y contribuyen a la hipovolemia. Este es un signo de alarma también.
La acumulación de líquidos, este aspecto que vemos de edema palpebral, vemos a veces en los pacientes edematosos, que podrían incluso tener su ascitis, su derrame pleural, que esto se puede detectar por medios clínicos examinando al paciente o algunos métodos de imágenes sin compromiso hemodinámico del paciente. Eso es importante de tomar en cuenta. El sangrado que se puede presentar en los pacientes es un sangrado de mucosas, que puede ser en encías, puede ser nasal, puede ser conjuntivas, inclusive sangrados vaginales en las mujeres adelanto del periodo menstrual. Generalmente son sangrados leves, que no ponen en riesgo la vida del paciente y, ojo, no dependen del número de plaquetas. No hay alteración hemodinámica. Ya si tuvieran un sangrado muy importante que ponga en riesgo la vida del paciente, pues ya sería, ya esto no sería un signo de alarma, sino sería un dengue grave. El letargo y la irritabilidad, por eso es importante el Glasgow, es expresión de hipoxia. Por lo menos en los niños van a ver ustedes esos niños irritables que lloran y casi siempre la madre la que detecta ese signo. En el adulto van a ver aquellos adultos intranquilos que llegan a la consulta. Este es un signo de alarma. La hepatomegalia es un dato que se encuentra tal vez más frecuente en los niños, generalmente un hígado a 2 centímetros bajo reborde costal derecho. Aquí he anotado otros 2 datos más. La hipotensión postural, a veces hay pacientes que nos consultan porque han tenido una lipotimia, están con dengue y han tenido una lipotimia. Entonces, a estos pacientes hay que tomarle la presión sentado y parado, y si detectan hipotensión postural es un signo de alarma. Perdón, el aumento progresivo del hematocrito, y vean que es progresivo. 1, después se dieron cuenta que se elevó. Pero siempre enfóquense en buscar los signos clínicos, porque todos son clínicos, y van a ver ustedes que muchos de ellos se presentan fácilmente en la consulta cuando estamos evaluando los pacientes. Y el dengue grave es este choque debido a la extravasación grave de plasma, que es la presentación más frecuente, y fue aquel paciente que progresó, comenzó a extravasar y progresó al choque. El sangrado grave, que es una presentación muy poco frecuente, como pudiera ser melena, una mesorragia voluminosa, un sangrado, y todos estos sangrados son sangrados que ponen en riesgo la vida del paciente. Otra presentación es el compromiso grave de órganos, como pudiera ser el daño hepático, aunque el dengue eleva las transaminasas. Pero en este caso de daño hepático estamos hablando de una falla hepática. Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, miocarditis y afectación de otros órganos. Estas presentaciones no son muy frecuentes. Entonces, este paciente con dengue necesita una atención metódica con pasos bien establecidos que se deben de aplicar en todos los niveles de atención, y que tienen como objetivo aplicar elementos tanto de la historia como el examen físico orientados al paciente con dengue, y al final establecer la clasificación de gravedad, el grupo de intervención de tratamiento de acuerdo a la condición clínica del paciente. Los pasos para el abordaje de dengue independiente del nivel son 3. El 1, que es la evaluación general, lo voy a explicar detenidamente. El 2 es el diagnóstico y evaluación de la fase o gravedad de enfermedad. Y el tercero es el tratamiento. Entonces, este paciente que nos llega a la consulta, es importante la historia, el interrogatorio debe incluir ciertos datos importantes. La fecha de inicio de síntomas de la enfermedad, la cantidad de ingesta oral, si está ingiriendo o no, los signos de alarma, y repasarlos uno por uno y preguntarles al paciente detenidamente en el interrogatorio
si le duele el abdomen, si tiene vómitos, si se ha notado hinchado, si tiene algún sangradito, si la mamá nota al niño irritable, si ha tenido algún mareo. Todo eso es muy importante preguntarlo repetidamente al paciente. Si tiene algún trastorno gastrointestinal y si tiene algún cambio en el estado de la conciencia, si tiene una diuresis adecuada. Y un dato muy importante es el nexo epidemiológico. ¿Dónde vive el paciente? Donde vive el paciente hay casos parecidos a él, y generalmente la gente le va a decir, bueno, sí, es que ahí hay dengue. O ha estado en algún lugar en los 14 días donde hay transmisión de dengue. Averiguar si hay condiciones en el paciente, si esta es una paciente embarazada, si es un niño muy pequeño, si es una persona muy mayor, si tiene muchas comorbilidades. Todos esos detalles es importante preguntarlo. Si han tenido pues alguna caminata a bosques boscosos o baños en ríos contaminados, relaciones sexuales frecuentes sin protección, drogadicción o la presencia de dolores articulares, especialmente porque también hay chikungunya en algunos lugares, y recuerden que chikungunya da dolor articular y dificultad para caminar. Entonces el interrogatorio debe ser muy completo para ir aproximándonos a la sospecha diagnóstica. El examen físico del paciente debe también ser minucioso, tomar y registrar los signos vitales, buscar signos de alarma, porque ahí sí tenemos que palpar el abdomen a ver si hay dolor, tenemos que ver si hay edema palpebral, tenemos que revisar a ver si hay el sangradito que nos mencionaba, y tenemos que evaluar también el estado de conciencia usando las escalas de Glasgow o de Tire en niños, y todos esos detalles que hay que diariamente cuando estamos viendo al paciente preguntarle, buscarlo. Evaluar el estado de conciencia del paciente y determinar el grado de hidratación que tiene el paciente. Revisar cuidadosamente también la piel del paciente y preguntar si está orinando y evaluar el estado hemodinámico. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, donde están las escalas, para explicar detenidamente lo que se debe evaluar. Sabemos que esto lo hacemos, sin embargo, algunas veces no lo hacemos completo. Entonces debemos de detenidamente el grado de conciencia, el llenado capilar, aunque sea un adulto, en adultos también es válido aplicar llenado capilar, cómo son las extremidades, el volumen del pulso, si es normal o está disminuido, la frecuencia cardíaca, recordando que hay valores normales para el niño dependiendo de la edad y del sexo, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La presión arterial también hay valores normales para el niño también, y la presión de pulso, especialmente se usa bastante en niños, y la frecuencia respiratoria, que también hay valores normales dependiendo de la edad. Entonces, si el paciente está estable es porque tiene estas variables normales. Ahora, en un choque compensado, el paciente estará claro, lúcido. Sin embargo, el llenado capilar es mayor de 3 a 5 segundos. Y este es un dato muy fácil de hacerlo en cualquier lugar. Y ya les digo, adultos y niños deben realizarse. Las extremidades estarán frías, el pulso estará débil, filiforme, el paciente estará taquicárdico, la presión podría estar bien, la sistólica normal, la diastólica en aumento, especialmente en los niños. Hay acortamiento de la presión de pulso y la hipotensión postural y taquipnea. Este es el choque compensado. Cuando ya tenemos un choque con hipotensión, ya ahí vamos a tener cambios del estado mental, ya el paciente está agitado, combativo, ya el llenado capilar está muy prolongado, mayor de 5 segundos, ya la piel puede estar moreteada, las extremidades estarán muy frías, el pulso
difícil de palpar, casi ausente. Al inicio taquicardia, posteriormente ya bradicardia, hipotensión, el pulso, la presión de pulso baja, menor de 10, y ya el paciente tiene una acidosis metabólica, ya tiene respiración de pulmón. Aquí quiero hacer un alto, especialmente los que vemos niños y adultos en situación de emergencias. La hemodinamia del niño es muy diferente a la del adulto. En un niño, la presencia de taquicardia con una presión arterial normal para la edad indica hipovolemia. Y esto es una emergencia, es el inicio de un choque compensado. Nunca jamás esperen el descenso de la PAN, ni mucho menos la presión arterial media para iniciar el manejo, porque aquí estarían ya en un shock refractario y ahí el pronóstico sería muy malo. En el adulto, la presencia de taquicardia pues, puede analizarse en valor de la presión arterial media en el adulto, que recuerden que lo normal en adultos sanos es mayor de 70 y en adultos mayores o con comorbilidades 65. Entonces, si el paciente tiene también una PAN que podría estar normal o baja, el paciente está hipovolémico, está con un shock compensado. Lo mismo pasa pues en el adulto mayor. Ya si el adulto tuviera una taquicardia y una PAN elevada, pues ya estaríamos hablando de otra situación diferente. Entonces, no olviden este pequeño detalle que a veces en el niño, especialmente pues tal vez los que hacemos medicina de niños y adultos de emergencias, se nos va ese pequeño detalle, y si la presencia de taquicardia en niños es indicativo de que el niño está hipovolémico. El otro aspecto sería el laboratorio. El laboratorio es complementario. En realidad, si no se dispone, o si se dispone, se utiliza como básico un hemograma completo. Leucocitos, plaquetas, hemoglobina, hematocrito. Los demás exámenes serán criterio del médico, y porque el médico está buscando alguna condición especial en ese paciente, y no será un examen de rutina que se le realice a todos los pacientes con dengue, no tiene sentido. Ahora, con respecto al laboratorio de las pruebas confirmatorias, estas pruebas se realizan y tienen su indicación en apoyo a la vigilancia epidemiológica y no para el manejo médico. El manejo médico y la posibilidad de salvar un paciente será por criterio clínico. Entonces, como ya seguro todos lo saben, pues en los primeros días harán las pruebas moleculares, el PCR en tiempo real o el aislamiento viral, que son pruebas que duran varios días. No podríamos estar esperando un resultado de esos para decidir un manejo en un paciente que podría estar en riesgo de fallecer en cualquier momento si no aplicamos el manejo oportunamente. Sé que hay pruebas rápidas, las pruebas rápidas no están recomendadas, pueden inducir errores. Hay muchas veces que salen negativas y el paciente cumple con la definición, e inclusive a veces los médicos lo externan y el paciente podría fallecer. Y las otras pruebas serológicas que se indican a partir del 6º día, que por lo menos para el manejo del dengue tampoco servirían, porque ya el 6º día más bien el paciente ya está mejorando de su enfermedad. El paso 2, lo que nos va a permitir es el diagnóstico del caso, la fase y clasificar la gravedad. Como les decía, el diagnóstico es clínico, para eso están las definiciones de caso sospechoso. Posterior a la anamnesis, el examen físico y el laboratorio, ya el médico tiene que ser capaz de contestar las siguientes preguntas, y como les digo, esto se realiza cada vez que evaluamos en el paciente, porque puede ir cambiando. Cuando tiene dengue ya lo tenemos, la fase de está el dengue, es importante siempre estar preguntando, porque si ya el paciente tiene 48 horas de no tener fiebre
y está, no tiene ningún síntoma, no está tomando ningún antipirético, pues ya ese paciente ya está en su fase de recuperación, ya ese paciente no tiene pues, riesgo. Si el paciente está iniciando su fiebre, pues el paciente está iniciando su enfermedad. ¿Tiene signos de alarma? Los discutimos. 7 son clínicos, muy fáciles de detectar y hay solo 1 en laboratorio. ¿Cuál es el estado hemodinámico de hidratación del paciente? Ya lo explicamos. Aplicar todas las variables que habíamos comentado, el grado de conciencia, el llenado capilar, cómo son las extremidades, el volumen, el pulso, la frecuencia cardíaca, tomar la presión, interpretar la presión arterial media, por lo menos en los adultos, la presión de pulso, la frecuencia respiratoria, todo eso tiene que realizarse y al final decidir está en shock o no está en shock. Tiene algunas afecciones concomitantes, como podría ser por la edad, que esté embarazada, que tenga alguna enfermedad. Requiere hospitalización. Entonces, eso lo vamos a ver aquí en las recomendaciones. Entonces, las directrices, como ya lo comentó Gamaliel, que son medicina basada en evidencia, es un documento muy valioso que nos ha permitido salvar muchas vidas si lo aplicamos. Se encontró que los siguientes son los pacientes que tienen riesgo de complicarse y que se requieren hospitalización. Entonces, vamos a leerlo rápidamente. El dengue con signos de alarma, el dengue grave, el que no tolera la vía oral, el que tiene dificultad respiratoria, el acortamiento de pulso, la hipotensión, la prolongación del llenado capilar, pero aquí hay 2 condiciones, como son embarazo, como es insuficiencia renal aguda o coagulopatía, que sin tener signos de alarma tienen un riesgo de complicarse. Y otras condiciones, y esto es importante entenderlo y aplicarlo debidamente, como son las comorbilidades, los extremos de la vida y el riesgo social. Aquí debe individualizarse cada paciente para no saturar los hospitales. Entonces ya con esto y tenemos lo que es la clasificación según gravedad, que siempre es muy importante entenderla. Dengue sin signos de alarma, donde se maneja, el dengue con signos de alarma va a tener que internarse y el dengue grave, por supuesto, idealmente en la UCI. El paso 3 de tratamiento, con toda la información que obtuvimos, tenemos que decidir cómo vamos a tratar a este paciente. El tratamiento en el hogar, aquí están los pacientes del grupo A. Están los pacientes que tienen una posible remisión a unidades de dengue para valorar la posibilidad de hospitalizarlas o no. Son los del B1, que ambos grupos no tienen signos de alarma. Está el grupo B2, que son los pacientes que tienen signos de alarma, que debe aplicarse de inmediato un protocolo, que será explicación de la próxima sesión, o los pacientes que tienen un dengue grave. Entonces, voy a explicar el manejo de los pacientes del grupo A. Grupo A, tratamiento ambulatorio, dengue sin signos de alarma. ¿Qué quiere decir eso? Es el paciente que ustedes van a manejar ahí en el primer nivel. No es en el hospital, en los hospitales no hay consulta ambulatoria, en la teoría debería ser en un primer nivel. Estos pacientes deben evaluarse, deben de acompañarse, porque tampoco podemos decirle, no, usted es un dengue sin signos de alarma, se va para la casa y no tiene problema. No, el dengue es una enfermedad dinámica que requiere un acompañamiento. Entonces, estos pacientes toleran volúmenes adecuados de líquido oral. Tienen una adecuada diuresis, no tienen signos de alarma, no tienen ninguna condición clínica asociada ni riesgo y se pueden manejar perfectamente en el primer nivel. Con una evaluación diaria, que podría ser por teléfono, podría ser visita del asistente de salud, podría ser que el paciente llegue y lo que llega es para volverle a evaluar un interrogatorio y un examen para detectar en qué fase está, si tiene unos signos de alarma y cómo es la condición hemodinámica.
Entonces, este seguimiento se hace hasta 48 horas después del descenso de la fiebre sin utilizar ningún antipirético. Ojo, el antipirético se usa solo en caso de fiebre. Entonces, se toman los signos y se explora si hay signos de alarma o si cómo está el estado hemodinámico. Si es que disponen de un hemograma, pues harán uno en la primera consulta y otro cuando ya le van a dar de alta. No tiene sentido estar haciendo un hemograma diariamente, no es un dato que les va a ayudar, va a atrasar, va a generar más gastos, van a tener un paciente ahí sentado en fase de viremia, transmitiendo la enfermedad. Entonces no tiene sentido. ¿Qué le vamos a decir? El paciente tiene que estar en reposo en la casa, que use su mosquitero o use repelente, por lo menos los parientes que apoyen en el control del vector en la casa. Este paciente tiene que llevar una dieta normal con abundante líquido, leche, jugos naturales, y lo que tienen ellos ahí al alcance. No tienen que comprar ningún jugo ni hacer ningún gasto en nada que no tengan en la casa. Las sales de rehidratación oral se las debemos de indicar. Estos pacientes requieren una hidratación oral intensa. En los adultos, por lo menos 5 vasos o más, de 250 al día. En los niños abundante, es importante en los niños escribirle a la mamá qué cantidad es la que tienen que tomar por día. Y esta es una recomendación basada en evidencia, que aparece también en las directrices y que se implementa en el ámbito de la atención primaria. Se debe tener presente que la deshidratación es una complicación de la fase febril del dengue. Entonces, la hidratación oral intensa podría prevenir esa deshidratación, mejorando la evolución de estos pacientes al mantener un adecuado volumen plasmático circulante. Esta intervención es de muy bajo costo, fácil de implementar, tiene grandes beneficios y sobre todo en el contexto de una epidemia está dando muy buenos resultados. Ahora, ¿qué se le debe indicar al paciente? Al niño, los pediatras lo saben, lienzos de agua tibia en la frente, medios físicos, se podría usar y hay 2 medicamentos antipiréticos que están validados y que en las directrices se demostró que además del paracetamol, a la dosis de paracetamol que estamos acostumbrados a usar, se podría usar metamizol en aquellos pacientes. Es una alternativa, pero para utilizarlo por vía oral, especialmente en aquellos adultos que tienen alguna hepatopatía, que no le vamos a dar paracetamol, o algunos adultos que no logramos bajar la fiebre, podría utilizarse, inclusive en algunos niños grandecitos, podría usarse metamizol como una alternativa. Se demostró que no hay ningún riesgo, no hay ningún peligro y los 2 medicamentos se pueden utilizar sin ninguna preocupación. Eso sí debe evitarse diclofenaco, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico por el riesgo de sangrado. Los esteroides no se deben indicar, excepto que un paciente utilice esteroides porque tenga una artritis reumatoide, una colagenopatía. Ahí sí el paciente continuará con su tratamiento crónico. Antibióticos en dengue no se deben utilizar, excepto que exista una infección que se está viendo que el paciente tiene, además de su dengue, pues una infección asociada. Anticoagulantes orales deben suspenderse, pero de todas maneras estos pacientes anticoagulados deben ser hospitalizados. Debe evitarse la administración de medicamentos intramusculares o rectales. Algo importante, y lo voy a mencionar aquí, existe la costumbre en muchos niveles locales de aplicar sueros a estos pacientes que lo que tienen es nada más que tienen un dengue sin signos de alarma, entonces le aplican un suerito y eso es un efecto placebo para el paciente y he revisado expedientes en algunos países donde ese paciente se va para la casa
comienza con los signos de alarma, se queda en la casa porque piensa que ese suero que le habían puesto en la clínica fue curativo y regresa el paciente chocado o muerto. Entonces, ese paciente del grupo A, la hidratación es vía oral. Si ya existe una condición, pues ya clasifica y ya se clasificaría para ser hospitalizado. En ese primer nivel no debería aplicarse en estos pacientes ese tipo de hidratación. Por supuesto que el dengue es una enfermedad dinámica, entonces debemos de recordar al paciente que si aparece alguno de los signos de alarma, que les explicamos detenidamente y ojalá ustedes tengan un papelito que el paciente lo pueda leer en la casa, lo entienda antes de irse, regrese inmediatamente al servicio de salud porque estaría en riesgo de fallecer si se queda en la casa, convulsiones, manos frías o alguna dificultad para respirar. Y esto es muy importante porque el dengue, como les decía, al ser dinámico, puede aparecer perfectamente en ese paciente que estamos manejando ambulatoriamente, puede aparecer signos de alarma o puede agravar, lo que requiere pues una consulta inmediata. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuándo debemos de dar de alta a ese paciente del grupo A con toda la seguridad de que no le va a pasar nada, que ya se curó de su dengue y que no debe regresar más a consulta? Cuando ya tenemos que la fiebre tiene 48 horas y no están administrando ningún antipirético, el paciente está muy bien, tiene muy buen apetito, el estado hemodinámico está normal, está orinando bien, no tiene ninguna sangrado ni ninguna dificultad respiratoria, es decir, ese paciente ya se curó del dengue. Y si tienen laboratorio van a ver que hay una tendencia al ascenso en el recuento plaquetario y también en los leucocitos van en ascenso y verán un hematocrito que está estable con respecto al primer día. Este grupo B1 son pacientes también sin signos de alarma, pero tienen alguna condición asociada que los hace candidatos a ser hospitalizados para vigilancia en hospitales de segundo nivel. Entonces, aquí me voy a permitir repetir lo que las directrices dicen con respecto a estos pacientes. Estos pacientes no tienen signos de alarma, pero sí tienen alguna comorbilidad, como pudiera ser una insuficiencia renal, una coagulopatía o alguna comorbilidad descompensada. Deben ser hospitalizados y si es que llegan al hospital deben ser atendidos en un tiempo menor de 60 minutos. Otra condición asociada es el embarazo. Independiente de la edad gestacional, toda paciente embarazada debe ser referida y hospitalizada, porque estas pacientes tienen riesgo de complicaciones, y ya lo veremos posteriormente. Hay que tener un manejo especial en estas embarazadas. Las siguientes condiciones van a ser individualizadas. Y aquí tenemos pues las comorbilidades, los extremos de la vida. Yo sé que, y también los niños menores de 1 año, si se cree conveniente, deberían ser hospitalizados, porque los niños a veces es difícil de que se logren hidratar en la casa. Es difícil también que la madre a veces detecte los signos de alarma en el niño, entonces está justificado que se interne. La gente mayor hay que evaluarla muy bien, porque si tiene condiciones en la casa, tiene su tratamiento, está compensada, tiene una familia que la apoya, no tendría ningún sentido hospitalizarse. Lo mismo en las gentes con riesgo social o aislamiento, que viven muy lejos, ahí también podrían buscarse alternativas como son como estancias cerca de primer nivel, donde pudieran estar ellos ahí, porque en realidad lo preocupante es saturar los servicios de salud con gran cantidad de pacientes y no tener campo para pacientes que realmente necesitan ser hospitalizados. Entonces, estos pacientes se refieren al hospital, se atienden en un tiempo menor de 60 minutos
Y si tienen sus criterios de hospitalización, como ya les decía, con comorbilidades compensadas, insuficiencia renal aguda, coagulopatías, el embarazo, y tal vez los niños menores de 1 año, se internan básicamente. Si hay que estabilizar las comorbilidades, se realiza, se estimula la ingesta de líquidos orales en ese paciente. Si no tomaran líquidos orales, definitivamente hay que prevenir o tratar la deshidratación con líquidos parenterales. Y ahí se puede usar lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9 en los pacientes pediátricos, calculándolo con la fórmula de Holiday-Segal, y en los adultos, dosis de mantenimiento que anda entre 2 a 3 ml por kilo. Sin embargo, debo advertir que tienen que tener mucho cuidado con los adultos mayores o los adultos con comorbilidad, porque aún estos pacientes con dosis de mantenimiento se pueden sobrecargar, porque estos pacientes tienen su problema, muchos de ellos tienen disminución de la fracción de eyección. Entonces, mucho cuidado con este tipo de pacientes. Y por supuesto, pues reiniciar la vía oral tan pronto sea posible, porque estos pacientes en realidad los hemos internado básicamente para vigilar la aparición de signos de alarma en el hospital. Para eso, pues, hacemos una curva febril para ver en el momento que desciende la fiebre, porque en ese momento se define la evolución del paciente. Por supuesto, le tomamos los signos vitales, evaluamos el estado hemodinámico, como se ha comentado. Se mide el volumen de líquido digerido, las pérdidas, la diuresis, la hora de la última micción, y el laboratorio va a ser de acuerdo a la condición asociada o el criterio médico. Entonces, estos pacientes no tienen signos de alarma, se internan porque son de riesgo de complicación, y lo que vamos a hacer es vigilar la aparición de los signos de alarma, y para eso vamos a hacer la curva febril para detectar cuando la fiebre cae. Recordar que el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, entonces en cualquier momento cualquier paciente de estos puede evolucionar a signos de alarma o inclusive a gravedad. Importante también mencionar cuándo se le va a dar de alta a estos pacientes. Se le dará de alta cuando tengan 48 horas sin fiebre, sin administrar antipiréticos y tengan mejoría clínica. Buen apetito, estado hemodinámico bien, diuresis. Y en caso de disponer de laboratorio, igual que se hace en el primer nivel y de obvio lo van a tener en el hospital, van a ver ustedes la tendencia al ascenso de las plaquetas, hilocograma y el hematocrito estable con respecto al ingreso. Y aquí ya casi finalizando, para esperar todas las preguntas de ustedes, estos son los algoritmos que tenemos que mostró el doctor Gamaliel y que ustedes lo van a ver en la página y que probablemente los van a tener pegados en los servicios de salud, y van a ver ustedes que estos algoritmos tienen la particularidad de que deben de ser entendidos por todos deben, digamos, recibir una inducción en que va a aplicar este algoritmo, porque si ustedes lo ven aquí de lado, la definición de caso, importantísima, siempre la definición de caso. En esta parte de aquí vamos a establecer la condición clínica y la clasificación de gravedad. Y aquí, ya una vez establecida esta condición de gravedad, ya se aplican los tratamientos, que el grupo A ya lo comentamos y ahora lo vamos a ver, y lo del grupo B1 que también se comenta. Y por supuesto que este algoritmo ofrece al lado la posibilidad de que si el paciente no cumple con una definición de caso, pues habrá que hacer algunos diagnósticos diferenciales de las enfermedades que ustedes tengan en su país. Y el segundo algoritmo, ustedes verán, es lo que pueden observar aquí, lo que ya se explicó, que es el tratamiento del grupo A, lo que se aplica, lo que se monitorea, lo que podría pasar, y el tratamiento del grupo B1, que se hospitaliza. Entonces, esto facilita el manejo de los casos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anabel. Excelente una vez más, una excelente presentación de una manera muy didáctica. Hay algunas preguntas. Bueno, la cifra de conectados ha subido a más de 300. Habíamos comenzado la actividad con 170. Para los últimos que se conectaron en los últimos minutos, pues Anabel Alfaro acaba de hacer esta presentación. Anabel es clínica, es emergencióloga y es del Grupo Técnico Internacional. También me acompaña Gamaliel Gutiérrez, que hizo la primera presentación, y mi nombre es José Luis San Martín, asesor regional de dengue de la OPS. Entonces, Anabel, tengo algunas preguntas que voy a ir abordando que aparecieron en el chat. La primera de ellas apareció en preguntas y respuestas. ¿Cómo es el manejo de la plaquetopenia? Ajá. Esa pregunta es muy interesante. En realidad, la plaquetopenia es un marcador. Y a su vez la pregunta, hay una nueva relacionada con ella, porque la abordes también. Si hay un valor de plaquetopenia en el que se decide internar al paciente. Adelante. Muy interesante. En realidad, las plaquetas o el descenso de plaquetas es un marcador de la actividad de la enfermedad. Inclusive, aquí lo estamos viendo, fue una pregunta pico de ese análisis Grace que se hizo, y en realidad, con respecto a las plaquetas, vean que las plaquetas, y ténganlo muy claro, las plaquetas, el descenso de plaquetas no es un signo de alarma. Ahora, la pregunta que se hizo es en estos pacientes que bajan las plaquetas si debe indicarse una transfusión de hemocomponentes, y realmente la evidencia indica que no hay miedo con el número de plaquetas, que no hay una relación entre sangrar y el número de plaquetas. El descenso de plaquetas se debe a la enfermedad, que tiene más riesgo de transfundir plaquetas en forma profiláctica, y en realidad lo que pesa para internar un paciente es la aparición de signos de alarma, porque nos indican que el paciente acaba de extravasar. Y pesa también más algunas condiciones de riesgo, como es el embarazo, como es las comorbilidades que mencioné, la insuficiencia renal o las coagulopatías. Eso tienen peso de paciente que se complique, o un paciente pues que tenga un dengue grave. Eso pesa más que un valor de plaquetas. Por supuesto, y lo veremos posteriormente, en una embarazada es la única condición que si la embarazada va a tener su parto en ese momento y sus plaquetas bajan de 50.000, ahí está indicada la transfusión de plaquetas, y es la única condición en la que está indicada. Y por supuesto, si el paciente hace un sangrado grave que ponga en riesgo la vida del paciente, pues ahí se indica paso plaquetas. Habrá que hacer las pruebas de coagulación para decidir si se pasa plasma o se pasa crigoprecipitados. Yo quería, doctor San Martín, Adelante, Gamaliel. quería enfatizar algo que mencionó Anabel en su respuesta, ¿no? Porque esto de las plaquetas siempre ha sido algo muy que venimos arrastrando desde la clasificación anterior de lo del dengue hemorrágico. Y tal como mencionó Anabel, las plaquetas realmente no son expresión de la fuga plasmática, por lo tanto el valor de ellas en cuanto al manejo de líquidos no tiene ninguno. El valor de las plaquetas únicamente es para saber si la enfermedad sigue activa o no. O sea, en aquellos pacientes en que las plaquetas vienen en descenso, obviamente todavía la infección sigue activa, pero una vez que las plaquetas comienzan a subir, te están indicando de que la infección como tal ya está en resolución. Ese es realmente el valor que tienen las plaquetas en cuanto el manejo del paciente con dengue, pero no dicta ninguna conducta en cuanto a la administración de líquidos intravenosos, tal como Anabel ya mencionó, que esos son los signos de alarmas. Gracias. Sí, gracias a ambos por las aclaraciones. Realmente, cuando estamos enfrentando estos brotes epidémicos intensos, con transmisiones intensas, nosotros, pues, equipos técnicos nuestros entran a los países y trabajan en conjunto en la organización de los servicios. Y algo que encontramos con mucha frecuencia
es los servicios de salud repletos y muchos de los ingresos, sobre todo pediátricos, son por trombocitopenia, a veces trombocitopenia severa, pero ningún otro síndrome. Y cuando usted llega al hospital, pues sobre todo los niños andan corriendo por los pasillos, tienen dengue, pero están perfectamente bien. Sin embargo, un descenso de la plaqueta ha sido la causa del ingreso sin ninguna otra sintomatología ni manifestación de ningún otro tipo. A veces eso lleva inclusive a poner en un estrés total los servicios que en ese momento están tan necesitados de disponibilidad de camas, sobre todo para aquellos pacientes con signos de alarmas y pacientes graves. Hay una segunda pregunta, Anabel, que se refiere, es un comentario o una pregunta, pero te voy a pedir que abordes sobre este tema. Decía que si había trabajos en pacientes con inmunodeficiencia de cualquier tipo, inclusive congénita, se refería a la congénita, pero inmunodeficiencia en general, con mielodisplasias, con leucopenia o con otros trastornos de enfermedades, yo diría, mencionaban granulomatosas crónicas u otras enfermedades, yo diría crónicas. ¿Puedes hablar algo sobre la enfermedad, dengue, o cualquiera de ellas en pacientes inmunodeprimidos? En realidad, se puede presentar. Sin embargo, yo nunca he visto un paciente inmunosuprimido trabajando. Lo que sí se ve a veces es esa confusión de un caso que tenga tal vez una enfermedad hematológica en una epidemia de dengue, a veces es confundido con un dengue. Sí, de todas formas, en cualquier patología infecciosa, los pacientes inmunodeprimidos pues, son pacientes de alto riesgo para evolucionar a formas graves de la enfermedad. Su sistema inmune no responde adecuadamente. También se puede ver mucho en el adulto mayor o pacientes con otras comorbilidades crónicas, enfermedades crónicas que son típicas en el adulto mayor, que aunque no estén inmunodeprimidos, pero en el momento de tener una infección por dengue, pues el manejo en él puede ser mucho más complicado porque no responden adecuadamente su sistema. Hay una tercera pregunta con respecto a la diuresis, Anabel, que si puede presentar, si se presenta la misma y puede presentar síntomas como una infección urinaria, la disminución de la diuresis ya cuando se presenta. Sí, en realidad en el dengue se puede presentar alguna coinfección, se puede presentar perfectamente una infección urinaria, especialmente porque el dengue cursa con leucopenia, entonces en la etapa de recuperación podría presentarse, no es tan frecuente, pero podría presentarse una infección urinaria. Sin embargo, los síntomas que se presentan cuando hay diuresis no necesariamente son síntomas de una infección urinaria, que es lo que era la pregunta. Es decir, el paciente no tiene cistitis, no tiene dolor lumbar, no tiene otros síntomas típicos o clásicos de la infección urinaria, ¿correcto? Sí, muy bien, sí, claro. Ese paciente que se va a hidratar abundantemente vía oral va a tener una diuresis aumentada, pero una diuresis sin síntomas. Bien, Anabel, tengo otra pregunta aquí. Si hay pacientes asintomáticos, y en la mayoría, que tú mencionaste muy bien en la parte de generalidades, ¿puede haber pacientes sin fiebre? ¿Con dengue y sin fiebre? ¿Y otra sintomatología de dengue, pero sin fiebre? Como toda medicina, no hay un 100%. Pueden haber. Lo que pasa es que lo que nos están consultando a nosotros son pacientes con fiebre, que es un motivo de preocupación de la gente. Y aquí aprovecho porque hay una pregunta por ahí, que ¿cómo es la fiebre? La fiebre en dengue es una la fiebre... curva térmica de la fiebre, exacto. La curva en dengue, si no le aplicamos no le indicamos ningún antipirético, pues es una fiebre continua que va a desaparecer en un tiempo menor de 7 días, 2 días, 3 días, eso va a depender, no hay nada escrito, o sea, nada fijo en eso. Lo que pasa es que como le estamos indicando antipiréticos, pues la fiebre baja con el antipirético, vuelve a subir, vuelve a bajar, y llega un momento en el cual la fiebre baja definitivamente. Por eso es importante indicar el antipirético en caso necesario. Sí, quiero añadir un comentario adicional que en la medicina práctica es importante para el caso de fiebre y dengue. Como dijo Anabel, entre el 5º y el 7º día desaparece la fiebre.
la mayoría de los pacientes siguen evolucionando hacia la mejoría total. Sin embargo, la defervescencia de la fiebre al 5º día, regularmente aquellos pacientes que van a evolucionar a formas más graves, que van a aparecer signos de alarma, pues ahí hay una ventana de tiempo de alto riesgo que se ve con una alta frecuencia, que en el momento que ocurre la defervescencia de la fiebre, el paciente se siente bien, comienza a hacer un grupo de actividades, es el momento en que se enmarca que pueden aparecer los signos de alarma de dengue, los signos de alarma de gravedad, los signos de alarma que llevan al paciente, al médico inclusive, a asumir una conducta muy diferente a como estaba manejando el grupo A sin signo de alarma. Entonces, claro, la fiebre es tratada y varía mucho. Nosotros tratamos, bajamos la fiebre, si es niño con baño térmico, etcétera. Y vamos a caer en otra pregunta, Anabel, que es el uso de dipirona. Pero antes de caer en eso, hago este llamado de atención. Con la defervescencia de la fiebre en dengue, siempre hay que darle educación sanitaria al paciente que sobre el 5º, 6º día, cuando la fiebre desaparezca, que se siente mejor regularmente, que entra a actividades cotidianas y las retoma y salen, etcétera, etcétera, es el momento en que se pueden ver signos de alarma. Entonces, mucho énfasis si aparecen vómitos incontrolables, dolor abdominal difuso, mareos, lipotimia, etcétera, cualquiera de los signos de alarma que ustedes conocen, que acuda inmediatamente. Así que sí hay una relación ahí en el momento de la defervescencia, la congruencia con el tiempo de aparición de signos de alarma. Y justamente relacionado con esto, uno de los medicamentos que usamos para disminuir fiebre es la dipirona. Le voy a dar la palabra a Gamaliel en este momento, perdón, para que me responda una pregunta muy específica que se hizo, si para el uso de la dipirona hay evidencia de estudios, porque es un tema controversial, así fue mencionado ahora en la pregunta con respecto a su uso, y cuáles son, Gamaliel, las últimas evidencias y estudios que nos orientan cómo utilizar dipirona en dengue. Sí, muchas gracias, doctor San Martín. Realmente es una pregunta muy importante y que incluso fue sujeta a la revisión sistemática que nosotros hicimos, porque en las guías todavía del 2016, la segunda edición de la guía de dengue, la guía de OPS, recomendaban no usar dipirona en los pacientes con dengue. Pero habían países como por ejemplo en Brasil, en Cuba y otros países que los expertos decían nosotros usamos normalmente dipirona en los pacientes con dengue y no tenemos ninguna reacción ni efecto. Y entonces esto, como bien lo decían, el uso controversial, ¿no? Porque unos decían que sí o que no, pues llevó al uso o hacer una revisión sistemática. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y la pregunta 8 de las directrices, a las cuales en el chat yo ya puse el enlace de descarga, es en pacientes con arbovirosis, ¿qué intervenciones farmacológicas pueden indicarse para el manejo de los síntomas? Y la evidencia fue más dirigida a dengue. Realmente no había hasta el momento evidencia, muchas publicaciones sobre el uso de dipirona en pacientes con chikungunya o zika. Y entonces esto está más dirigido a la parte de dengue. Y el resumen de la evidencia, por así decirlo, es que no hay evidencia para contraindicar el uso de dipirona. En el caso de dipirona específicamente, se incluyeron un estudio aleatorizado que fue el encontrado y 4 estudios no aleatorizados. Estamos hablando de una revisión a un total de casi 1.200 pacientes confirmados para dengue. Y la recomendación es, no hay evidencia para contraindicarla. Esa es la evidencia que se encontró. Pero sí la recomendación es que tanto el uso de paracetamol o metamizol, dipirona, sea por vía oral. En ningún momento se recomienda la administración de estos 2 medicamentos por usos parenterales y es únicamente para el manejo de la fiebre a las dosis que aparecen acá. De 10 miligramos en el caso de los niños por kilo de peso cada 6 horas y en los adultos de 500 miligramos cada 6 horas, tal como presentó Anabel en su presentación. Yo los insto a que revisen la guía, la pueden descargar y cuando ustedes revisen esta parte de la evidencia, si ustedes se van acá donde dicen cuadro resumen de los resultados,
Ustedes pueden ver ahí todos los datos estadísticos de los valores de los riesgos relativos, de los intervalos de confianza, para ver todo este respaldo científico que llevó o que respalda la recomendación que aparece en las directrices. Muchas gracias. Gracias, Gamaliel. Intencionalmente pedí a Gamaliel que cuando vi esa pregunta que hiciera el comentario basado en las guías, porque en estos momentos Argentina está pasando por una epidemia de dengue, una de las epidemias más tensas que ha tenido en los últimos años. Y como ven ustedes, muchas de las preguntas que se están haciendo están escritas en las últimas directrices. Entonces, es un buen momento que el país en general, téngase o no transmisión de dengue en el lugar donde usted vive, que se haga revisión de estas guías, de las directrices que nosotros los médicos seguimos la vida entera estudiando y preparándonos. Entonces, es muy importante que estos documentos que están disponibles sean revisados en estos momentos para ganar experiencia teórica y práctica, porque están viendo casos en el manejo de pacientes como tal con esta sintomatología o no. Hay una pregunta muy fácil de responder. ¿Pacientes asintomáticos pueden tener dengue grave? Bueno, si tienen dengue grave no van a ser asintomáticos, pero si son asintomáticos y evolucionan a dengue grave ya no van a ser asintomáticos, van a tener síntomas de alguno de los tipos, de colapso de un órgano, respiratorio, shock por dengue, o sangrados, etcétera, etcétera. Sí, la respuesta es no. Hay otra pregunta relacionada con el cuidado del paciente bajo mosquitero internado. La voy a responder yo, pues sí, pacientes que están infectados por dengue, que están clínicamente con dengue, tienen viremia y como tal el mosquito que los pica puede enfermar, puede infectarse y enfermar ese mosquito a otros pacientes. Regularmente, voy a hablar ahora a los que primero preguntaron del vector, voy a hablar unos minutos del vector. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito de vida domiciliaria. Este es un mosquito que abandonó el monte, ya no está en la zona suburbana. Él vive con nosotros en la casa de nosotros y en los alrededores. Entonces, la protección del mismo, la eliminación del mismo, aparentemente es con medidas muy fáciles, porque el mosquito para procrearse necesita agua. El agua la acumulamos nosotros y como es de vida doméstica, él usa nuestros depósitos de agua. Entonces, la limpieza frecuente, su ciclo de vida, en 7 días, después que sale un huevo, aproximadamente a partir del 7º día puede haber adultos en los periodos más cortos cuando hay mucho calor. Si usted hace rotación del agua, de bebederos de animales, etcétera, etcétera, cada 7 días nos da la posibilidad de que ninguna acumulación de agua para uso doméstico de mosquitos adultos. Ahora, el mosquito cuando pica se hace infestante a los 3 o 5 días después de haber picado a una persona con dengue. ¿Qué tiempo esa persona que tiene dengue infestante? Se dice que una vez que los síntomas desaparecen, la persona no es infectada. Sin embargo, aquellos pacientes asintomáticos, no medimos eso ni lo podemos medir, porque no hay forma inclusive de estudiarlo. Entonces, pacientes asintomáticos pueden también aportar a la población de mosquitos virus y entonces no sabemos cuándo, en qué momento ocurre eso. Sí, hay un periodo de incubación después que el virus entra, demora 3-5 días para que el virus cause síntomas, al 6º, 7º día aparecen los primeros síntomas y empieza a contarse desde el primer día de síntomas al 5º día. Regularmente la enfermedad entre el 5º y el 7º comienza a mejorar, aparece el rash, dice que la aparición del rash es ya el borde del cambio hacia una mejoría, si no va a haber complicaciones también. La defervescencia de la fiebre, la caída de la fiebre también marca el periodo de mejoría. Sin embargo, está esta ventana de 48 horas donde aparecen los signos de alarma. Entonces, en la consulta médica tenemos que hablarle muy claro al paciente, mire, cuando se siente mejor, si le aparecen que estos signos de alarma, acuda inmediatamente, porque ya la conducta médica y puede resolver la situación, cambiaría inmediatamente en cuanto al manejo de ese paciente. Ahora, sería injustificable que tuviéramos mosquitos en los hospitales y en los centros donde ingresamos. Entonces,
Pues yo antes de poner el mosquitero acabaría con los mosquitos adultos que están volando. Entonces, sí, es verdad que ¿quién aguanta a un niño todo el día debajo de un mosquitero? Un niño de 4 o 5 años, prácticamente nadie. Entonces, el niño se le va a salir. La medida recomendada es que todas aquellas instituciones de salud que están ingresando pacientes, inclusive eso hay que hablarlo con los pacientes, podemos trabajar en colectivo para crear un cordón sanitario 300 metros a la redonda de ella. Si eliminamos criaderos, es muy difícil que lleguen adultos. El mosquito nace y pica y queda viviendo en el lugar donde nació y su vuelo es de unos 300 metros. No más que eso. Pero él regularmente, si está en una casa y nació en el patio y ahí hay cómo alimentarse con sangre, él no va a buscar muchos otros lugares. Tiene a quien picar y dónde reproducirse. Y se dice que cuando el Aedes aegypti reconoce muy bien el criadero donde nació, porque sabe que es un criadero efectivo donde puede volver a poner sus huevos y garantizar que su generación, la nueva generación, procree nuevamente. Entonces, hay un grupo de elementos y de conducta del vector muy interesante, muy bien adaptado a todo esto. El Aedes aegypti es un mosquito muy lábil, muere muy fácilmente con vientos, con lluvia, en áreas abiertas muere muy fácilmente y ha creado muchos mecanismos de defensa y de adaptación al ecosistema. Entonces, la comunidad médica que está viendo pacientes, pues debe hacer un pequeño esfuerzo para en la consulta del paciente que está con síntomas sospechosos de dengue, se le dé cierto, se inviertan en él 1, 2, 3 minutos en la comunicación para llamar la atención y hacer que ese paciente, esa familia, promueva acciones de higiene. He estado toda la semana haciendo conferencias de prensa por la intensidad de la transmisión y realmente nadie puede apoyar más en crear y edificar una cultura de prevención y una cultura sanitaria que la comunidad médica, paramédica, nuestras enfermeras, ustedes, los médicos que están en la atención diaria de pacientes. Y nunca es más sensible un paciente o una familia a captar una orientación médica, nunca es más sensible que en el momento en que está enfermo. Entonces, el face to face, el cara a cara médico-paciente, hay que aprovecharlo en los momentos de transmisión al máximo para poder llevar estos mensajes. Es un comentario general, práctico, muy operativo, pero que creo que era el momento de hacerlo. Y, Anabel, voy a dar la palabra a 2 personas. A Débora Arias. Rita, por favor. Débora, tienes el micrófono y después a Gabriela. Adelante, Débora. Adelante, Débora, puede abrir su micrófono, ya está habilitado. O Gabriela, tienen ambas la mano levantada. Adelante, Gabriela. La bajó, bien, ya tu pregunta había sido respondida. Y si mientras Débora Hola, buen día. Adelante, Ahí adelante. estoy. Yo soy Débora Arias, soy enfermera del Hospital Eva Perón en Tucumán, Argentina. Y justo, bueno, mi consulta tenía que ver con relación a los pacientes con alergias a los AINES, paracetamol. Si bien aquí también sabemos y estamos manejando los pacientes sin el uso de dipirona, pero bueno, el hecho de tener pacientes así, digamos que son tan sensibles a otros fármacos, quería saber qué otro tipo de tratamiento se le podría realizar además de medios físicos. Adelante, Anabel. En realidad hay 2 alternativas y son las únicas recomendadas como antipiréticos, que sería paracetamol y la dipirona. Por supuesto, en niños muy pequeños no se utiliza dipirona. El resto de los medicamentos no estarían recomendados. Por ejemplo, AINES no, porque predispone al sangrado. Ahí tendría que valorarse con medios físicos. Sí, voy a abordar algo. Tengo la dicha de haber sido adiestrado por mi esposa, es médico, pediatra, neonatóloga. Entonces, en el manejo de la fiebre del niño y como hay varias enfermeras conectadas, pues realmente los medios físicos son claves en esto.
Yo tuve 3 hijos y en mi casa se practicó toda la vida. Y saben que los niños pues constantemente están regresando a la casa, a las escuelas. El MEI, el que tiene 3 de edades parecidas, uno a otro siempre tenía un ciclo de infecciones febriles respiratorias. Y los medios físicos son claves en esto. Un baño con agua, no agua helada, con agua normal, agua tibia, pues usted puede bajar y controlar la temperatura del niño y es lo más recomendado en niños pequeños, inclusive ya no lactantes, niños mayorcitos, pues siempre que la temperatura sube, inmediatamente aprovechar con agua tibia, ponerlo debajo de la ducha y inmediatamente la temperatura va a bajar y si le vuelve a subir, pues de nuevo a la hora que sea, utilizar medios físicos. Y como dijo Anabel, pues bueno, ya ir a otros tipos de medios cuando se hace muy resistente, a otros tipos de medios ya medicamentosos, dipirona o paracetamol, como está indicado. Hay una pregunta, Anabel, que no es de dengue. Ajá. Es de chikungunya. Carolina, Carolina Ortega, quiero comentar y para todos este caso, porque en realidad en epidemias de dengue pueden llegar a tener, y de hecho probablemente van a tener otras arbovirosis como chikungunya o incluso Zika. Ella dice que tiene un paciente con una artralgia severa, con una temperatura de 40.2, que no respondió al paracetamol, le indicó dipirona, y consultó nuevamente porque el problema es la artralgia, la imposibilidad de la marcha. Ella le indicó, bueno, pero quiero comentar aquí, recuerden, el chikungunya está cercano a ustedes y produce, el cuadro clínico es una fiebre alta, con artralgias, con impotencia para caminar, con dificultad. Entonces ese paciente sospechoso de chikungunya. Ahí no voy a extenderme mucho, pero los medicamentos, el chikungunya en la fase aguda puede durar 3 semanas. En los primeros 8 días, los únicos medicamentos que podría uno utilizar por la posibilidad que incluso hasta puede tener dengue, serían dipirona o paracetamol. Ya después de esos 8 días podría utilizar AINES y nunca en la fase aguda, para futuros casos, utilizar dexametasona, porque podría producir efecto rebote. La dexametasona se utilizaría en el chikungunya, pero ya en la otra etapa, ya cuando el paciente tiene más de 4 semanas y menos de 3 meses o en la forma crónica. Entonces, mucho cuidado. El dengue rara vez da esa fiebre tan alta y el dengue no da impotencia para caminar. Muchas Bien, gracias. siguiendo con chikungunya, Anabel, había una pregunta por delante que dice chikungunya, si hay evidencia de transmisión vertical y cómo nos comportamos con la embarazada con chikungunya o con sospecha de chikungunya. Sí, en realidad esa pregunta también es muy interesante. La paciente embarazada que se enferma de chikungunya puede transmitir y producir el chikungunya neonatal, que el chikungunya neonatal tiene mucho riesgo para ese niño y la posibilidad de muerte en un porcentaje incluso del 50%. Entonces, embarazada con chikungunya debería de ser hospitalizada, valorada con el obstetra, tratar de ver de qué manera se detiene la labor de parto, si es que ya la inició, ni modo, el niño nacerá probablemente con chikungunya, debe ser hospitalizado y debe ser internado y manejado y observado ante la posibilidad de que tenga chikungunya neonatal. Gracias, Anabel. Bueno, estamos casi llegando al final en tiempo y en preguntas también. Las presentaciones van a ser compartidas a todos. La grabación también va a ser compartida a todos. Van a estar disponibles para interconsultas, etcétera, etcétera. Yo recomiendo la revisión de documentos técnicos. Voy a compartir mi pantalla un minuto. Hubo una pregunta sobre que no estaban navegando, no había navegación, no había problemas con la navegación. Yo hice el ejercicio de navegación y sin ningún tipo de problema pude navegar por los algoritmos. Entonces,
les comento, déjenme. Gamaliel, ¿puedes ayudarme entonces a hacer una navegación ahí por los algoritmos que compartiste rápidamente? Sí, claro. Voy a Es compartir posible, se puede pantalla. navegar muy rápidamente. Con esto yo voy a ir cerrando ya la actividad. Se han compartido varios de los links donde pueden encontrar los documentos, y ese algoritmo de manejo clínico es extremadamente útil porque está mucho de lo que es el tratamiento del paciente. Adelante, Gamaliel. Listo, esta es la página principal de dengue de la OPS. Para escribir, para ir, pueden poner www.pajo.org pleca dengue y los va a llevar acá. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Yo lo tengo predeterminado en español. Y cuando ustedes bajan, vamos a ver acá, nos quitaron aquí en la parte de destacados, pero siguen bajando. Y aquí en la parte de documentos, por ejemplo, están las directrices. Y si ustedes quieren ver todos los documentos que tenemos, dan esta opción. Y aquí están las directrices, siguen buscando. Creo que está en la segunda página. Los algoritmos, y aquí están los algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue. Simplemente dan clic aquí. Voy a Y mandar a pasar eso al primer grupo de visualización. exacto, lo que vamos a hacer es, para simplificar el proceso de descarga, es que los vamos a poner en los elementos destacados acá, para que ustedes los puedan acceder de manera más rápida. Actualmente, como estamos trabajando también con temas de chikungunya y ahorita temas de comunicación social para población general, estamos poniendo estos afiches que acabamos de elaborar, pero vamos a pedir que aquí nos pongan los algoritmos y las directrices. Sin Y embargo, Gamaliel, déjame la página ahí para cerrar la última consulta, y con esto estaría cerrando yo la capacitación de hoy. Ahí, como ustedes ven en destacado, la última pregunta está relacionada con las distintas campañas de promoción y de comunicación. Y realmente a mí no me gusta hablar mucho de las campañas se dan en los momentos de transmisión. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar para modificar conducta. Es decir, podemos a veces lanzar una gran campaña divulgativa, de promoción, de comunicación por todos los medios, y la conducta no se modifica. Entonces, modificar conducta lleva implícito toda la difusión como tal, pero lleva implícito el trabajo, sobre todo de convencimiento y de abordar a la población por las distintas vías, no solo a la población, a todos otros entes gubernamentales y no gubernamentales, porque el mosquito se está criando lo mismo en una escuela, que en un centro de trabajo, que en un hotel turístico, que en mi casa y en la de mi vecino y en el solar yermo. Entonces, sí es muy útil trabajar para edificar una cultura sanitaria de prevención en la población, que va a impactar no solo en dengue, ni en chikungunya, no solo en la arbovirosis, va a impactar en un gran grupo de enfermedades relacionadas con el ambiente y con la higiene ambiental. Es decir, impulsar un reordenamiento ambiental, eliminación de criaderos, evitar microvertederos, etcétera, etcétera. Creo que es de extremo efecto en todo lo que es la disminución de la brecha sanitaria que tenemos hoy abierta en nuestras ciudades sobre la higiene ambiental comunal y doméstica, y la higiene doméstica. Y muchos elementos se generan por dificultades que tenemos con el suministro de agua, la falta de acueductos y la falta de sistemas adecuados residuales, la mala calidad de vivienda, los cinturones de pobreza, y esas áreas son las que son grandes focos generadores del mosquito. Entonces, sí, abogo
porque se trabaja intensamente y lo hacemos constantemente, y ahí van a encontrar en destacado un grupo de elementos que están acabados de revisar y produciéndose para dengue, para chikungunya. Hasta ahora se está trabajando con la OMS, uno para revisarlo, estamos haciendo una revisión para la indicación por consulta que han llegado del uso de repelentes autorizados en niños menores de 1 año. Es decir, cuándo, a qué edad, menos de 2 meses no usarlo, menos de 6 meses no utilizarlo, cuándo usarlo, pero siempre abogamos por las medidas sanitarias como tal. Bueno, colegas, yo con esto pongo fin a la capacitación del día de hoy y le agradezco a todos los ponentes, le agradezco a todos ustedes por las preguntas, que ha sido lo más útil, lo que más ha enriquecido como tal el conocimiento. Y Goyo, te doy la palabra para el cierre de la actividad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, a Anabel, a Gamaliel. La verdad que súper claras las exposiciones y me parece que mucho interés despierta. Estoy acá con Teresa Estrela, que es la directora nacional de enfermedades transmisibles. Teresa. Muy buenos días, muchísimas gracias. Verdaderamente compartir con la Dirección de Epidemiología esta experiencia de capacitación es muy pertinente y ha sido de altísima calidad, clarísimos los conceptos. Muchas gracias a OPS, creo que estos son los conceptos que nos tenemos que llevar para trabajar en los distintos lugares, en los distintos servicios, y este cambio o recuperar el concepto de que la salud tiene que ver no solo con la atención de la enfermedad en sí misma, sino con lo que fundamentalmente podemos hacer para intervenir en la interrupción de enfermedades como estas. Así que me parece que nos llevamos mucho aprendizaje y mucha tarea para trabajar hacia el adentro de los servicios, que me parece que en este momento tal vez no se visualiza o cuesta mucho porque la carga del volumen de trabajo en la asistencia es bien importante en este momento de brote, pero que en algún momento debemos hacernos el tiempo para poder modificar el abordaje tal como lo han marcado en la charla. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, muchas gracias a todos los asistentes, más de 300 personas había en algún momento. Vamos a dejar esto grabado, esperamos la grabación y la vamos a colgar en la página web. Y la verdad es que nuestro mayor interés es que podamos trabajar en conjunto para hacer lo que era el objetivo de estas 2 charlas, que es evitar las muertes por dengue, que la mayoría de ellas son evitables, y me parece que con todo lo que ustedes nos pudieron exponer durante estas 2 jornadas, es bastante claro lo que se puede hacer. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Gracias y hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.